que entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar, hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar, todo en el cielo se ha de aclarar. Le invito a abrir la palabra de Dios. Tuve un problema, se me cortó, no sé qué pasó, se me cortó la señal, pero ya entré de nuevo, así que espero que me estén escuchando, y si no, bueno, escuche la grabación. Abra su Biblia, por favor, o escuche en Mateo 24:43. Mateo 24, versículo 43, dice la palabra de Dios de esta manera: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Una vez más: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Quiero hablar acerca del tema: no dejemos que la casa se mine. La palabra minar significa abrir caminos por debajo de la tierra, destruir poco a poco, hacer minas cavando la tierra y poniendo artificios explosivos para derribar muros y edificios. ¿Cuántas veces hemos tenido la experiencia de que en nuestra casa comienza a minarse, comienza a meterse el agua por el techo? Poco a poco, y si no arreglamos el problema, llega a ser mucho más costoso los daños y la casa empieza a deteriorarse. Y no es muy agradable para nosotros que en nuestra casa empiece a minarse, el agua empiece a meterse. Necesitamos hacer algo, necesitamos arreglar. Es una experiencia no agradable que la casa se mine. Ahora, en la vida espiritual y en la vida familiar necesitamos tener cuidado, porque nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar se puede minar. Los hijos se pueden minar, el esposo se puede minar, la esposa se puede minar, la familia se puede minar. Y hay un ladrón que quiere que nuestra casa se mine. Un ladrón que quiere destruir el hogar, que quiere destruir la familia y que quiere destruir la casa espiritual que viene siendo nuestra familia. Dice el texto que leímos: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ahora, en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10, nos dice la palabra de Dios de esta manera: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En este versículo dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón es el diablo que quiere minar la casa. El ladrón usará todos los medios que pueda para destruir y que la casa se mine. En 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 dice la palabra de Dios: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice el versículo clave, el texto que tenemos en esta noche: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Quién es el ladrón? Satanás,
¿Qué quiere hacer Satanás? Quiere minar la casa, quiere destruir el hogar, quiere destruir los hijos, quiere destruir el matrimonio, quiere destruir al esposo, quiere destruir la familia, quiere destruir, porque el ladrón nada más viene para hurtar, matar y destruir. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer para que la casa no se mine? Vamos a ir a Dios en oración y luego estaremos meditando 3 cosas en esta noche nada más. ¿Qué hacer para que la casa no se mine? Oremos. Señor, damos gracias por darnos la bendición de poder abrir las Escrituras y poder meditar y estudiar en ellas. Le pido que bendiga el estudio, la enseñanza en esta noche, que pueda ser de bendición y de edificación a la vida de cada uno de los que están en sintonía. Y que su palabra pueda, Señor, darnos crecimiento espiritual y sobre todo ayúdenos para poner en práctica lo que estaremos estudiando en esta noche. Tome control de nuestra mente, nuestro corazón y ayúdenos. Nos ponemos en sus manos. Perdone nuestros pecados. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. En primer lugar, ¿qué hacer para que la casa no se mine? Número 1, necesitamos saber. La palabra saber tiene que ver con conocimiento. Note una vez más el versículo, Mateo 24:43. Pero sabed esto, si el padre de familia supiese. Ahora, algo interesante que nos enseña este versículo, ¿quién necesita saber? Dice el versículo que si el padre de familia supiese. El padre de familia es el responsable de cuidar, de velar y de que la casa no se mine. Pero para saber es necesario conocer la palabra de Dios, es necesario conocer la Biblia. Muchos conocen de las noticias, conocen de deportes, conocen de política, conocen de la tecnología, pero no conocen de Dios y de su palabra. Qué triste. Si el padre de familia, dice la palabra de Dios, supiese, es nuestra responsabilidad nosotros como padres el estar al tanto y saber que hay un enemigo que se llama Satanás, que es el ladrón, que quiere venir y destruir y quiere que la casa se mine. Pero si nosotros no sabemos y no estamos conscientes, el ladrón se va a meter en el hogar, en la familia, en los hijos, en la esposa y va a empezar a minar la casa. Una vez más dice el versículo, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir. No es responsabilidad de la esposa el vigilar, el saber, es responsabilidad del padre de familia, dice la palabra de Dios. Si el padre de familia supiese. Una pregunta, ¿sabemos que la casa está en peligro y que la casa quizás se está minando o el diablo quiere minar nuestra casa? Qué triste que nosotros como padres no estemos enterados y sabidos de que hay un ladrón que quiere minar y destruir el hogar. Mire lo que dice en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 3, dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 1 versículo 3 dice de esta manera. ¿Y qué ejemplo nos pone aquí nuestro Dios? Dice el versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. No te dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero note lo que dice Dios, pero su pueblo Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dice el versículo, si el padre de familia supiese, tuviese conocimiento que hay un ladrón que quiere minar la casa, el hogar, la familia, pero el padre no sabe. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ese fue el problema del pueblo de Israel.
Cuentan la historia que había un predicador que cuando era joven, era pequeño, ellos tenían una vaca, pero la vaca estaba ciega y la vaca se llamaba Camila. Y este joven todos los días sacaba su vaca Camila y la llevaba a comer, la llevaba lejos a que comiera la vaca. Y todos los días la llevaba porque la vaca era ciega. Y luego por la tarde regresaba con la vaca y la traía una vez más al corral y la metía y le daba de beber agua. Pero en un día este joven llevó su vaca Camila y la dejó allá que comiera pasto. Pasó todo el día y en la tarde se le olvidó a este joven ir por su vaca Camila y traerla de regreso. Ya en la noche, preocupado, y se acuerda a este joven y entonces empieza a prepararse para ir a buscar su vaca, y cuando va al corral se da cuenta de que Camila, la vaca, había regresado sola y había entrado al corral y había bebido agua. Entonces la pregunta que se hizo, bueno, ¿esta vaca es ciega o se hace? No, si era ciega, pero ¿sabe qué? Camila, la vaca, conoció el camino de todos los días y regresó solita. Es lo que nos dice Isaías, Dios a través de Isaías. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Qué triste que el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Camila regresó sola, siendo ciega, al corral, y que nosotros como padres no sepamos la palabra de Dios, no conozcamos de Dios. Si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir. La falta de conocimiento, la falta de saber es la razón por qué la casa se mina hoy en día. Los hijos en estos días saben usar los teléfonos, saben usar la computadora, y como padres muchas veces se sienten muy orgullosos de que los niños pequeñitos, 2, 3, 4 años, saben usar el teléfono, la tecnología, pero no saben los padres que los hijos están minando y estamos dormidos en nuestros laureles. La esposa se puede minar, los hijos se minan, el esposo se mina. Necesitamos saber, conocer la palabra de Dios para poder estar conscientes de que hay un ladrón que quiere entrar y minar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, aún la iglesia. ¿Qué hacer para que la casa no se mine? En primer lugar, necesitamos saber, conocer. ¿Conocer qué? Conocer de Dios, conocer su palabra, conocer que hay un enemigo, estar conscientes. En segundo lugar, ¿qué hacer para que la casa no se mine? Necesitamos velar. Note lo que dice una vez más Mateo 24, versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir. En segundo lugar, necesitamos velar. Dice, velaría. Velaría. Velar es estar despiertos. Velar es estar vigilando. Velar es tener los ojos abiertos. Pero si no sabemos, ¿cómo vamos a velar? Pero si no conocemos de Dios, pero si no conocemos de la palabra de Dios, conocemos de deportes, conocemos de política, conocemos de tantas cosas, pero no conocemos la palabra de Dios, no conocemos de Dios, y el diablo está minando la casa y nosotros no estamos velando, estamos dormidos en nuestros laureles cuando el diablo está haciendo estragos, está destruyendo el matrimonio, está destruyendo los hijos, está destruyendo el hogar y nosotros no estamos velando. ¡Qué triste! En segundo lugar, para que la casa no se mine, necesitamos velar. Pero si no sabemos cómo vamos a velar, ¿cómo vendrá el ladrón? ¿Qué armas usará? Si conociéramos, dice el versículo
velaríamos. La casa se mina, los valores morales se están minando, el cristianismo sufre porque no estamos velando. El respeto a lo bueno, los buenos valores morales, hoy en día se están minando. ¿Por qué? A lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, por una sola razón, porque los padres no sabemos, porque los padres, el no saber, no estamos velando y el diablo está destruyendo, minando los hogares. Qué triste. En Marcos 13:33 la palabra de Dios dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. En 1 Corintios 16:13 dice la palabra de Dios: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. En 1 de Pedro 4:7 dice la palabra de Dios: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. En 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, el enemigo, el ladrón, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Pero si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, dice la palabra de Dios, velaría y no dejaría minar su casa. Número 2, dije, ¿qué hacer para que la casa no se mine? Necesitamos velar. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 2 dice aquí la palabra de Dios: sé vigilante, está despierto, está velando, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dios le advierte a la iglesia y le dice: sé vigilante, y afirma, despierta, conoce, está despierto, vela y afirma las cosas que están por morir. Porque si no, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Necesitamos vigilar nuestras vidas, necesitamos vigilar nuestros hogares, necesitamos vigilar nuestros hijos. ¿Cómo está nuestra vida? Hay algo que está caminando mal, hay algo que se está minando, hay algo que está dañando nuestro hogar, nuestra familia. El diablo está minando. Necesitamos desesperadamente, urgentemente, necesitamos velar. Esa es la enseñanza de las parábolas, de la mayoría de las parábolas de Cristo. Cuando enseñó durante su ministerio: velad, estad despiertos, porque no sabéis a qué hora el Señor ha de venir. Miren lo que dice Cantares capítulo 2 versículo 15. Cantares capítulo 2 versículo 15 dice la palabra de Dios de esta manera. Cantares 2 versículo 15. Cazadnos las zorras pequeñas, porque echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierne. Cazarnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas o nuestras viñas están en cierne. Esas zorras pequeñas, que si el pueblo de Israel no tenía cuidado cuando sus sembradíos ya estaban listos, y si no cazaban esas zorras pequeñas, iban a echar a perder la cosecha. A veces hay cosas pequeñas en nuestras vidas que no pasa nada, eso no va a pasar nada. Bueno, esas cosas pequeñas echan a perder nuestras vidas. Y la casa empieza a minarse. Y el diablo empieza a tomar ventaja. Y el diablo empieza a destruir. ¿Por qué? Porque esas cosas pequeñas se convierten después en grandes. Es necesario que velemos. No podemos ser negligentes. Es necesario estar conscientemente vigilando la casa, que no se mine, vigilar los hijos, vigilar la esposa. El esposo necesita estarse vigilando, porque puede entrar el ladrón y puede comenzar a destruir y a minar la casa. Que Dios nos ayude y tengamos mucho cuidado. ¿Qué hacer para que la casa no se mine? Número 1, dijimos, necesitamos conocer.
Número 2, dije, necesitamos velar. Y número 3, la última cosa, ¿qué hacer para que la casa no se mine? Volviendo a Mateo capítulo 24, versículo 43, dice la palabra de Dios de esta manera, Mateo 24, 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Y número 3, y no dejaría minar su casa. No dejaría. Número 3, ¿qué hacer para que la casa no se mine? No dejar que la casa se mine. Necesitamos aprender a decir no. No. En Éxodo 32, 25 dice la palabra de Dios: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. El pueblo se corrompió en el pecado, en la idolatría, adorando un becerro de oro, porque había un hombre que no se paró firme, que él conocía de Dios, conocía la palabra de Dios, que él necesitaba estar velando, pero no veló, y permitió que el pueblo empezase a adorar un becerro de oro. Y dice la palabra de Dios, porque Aarón lo había permitido. ¿Qué hacer para que la casa no se mine? Necesitamos aprender a decir no. Hay cosas que definitivamente es un no. ¿Cómo podemos discernir entre lo bueno y lo malo si no sabemos? Y no por no saber por no saber no estamos velando. Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 44 versículo 23. Y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia y aprender a decir no, eso no agrada a Dios, eso es pecado, eso no es permitido por Dios. En este hogar no se permite ese vocabulario, en este hogar no se permite esa clase de comportamiento, en este hogar no se permite esto, eso no es correcto. En este hogar necesitamos aprender a decir no, porque si no la casa se va a comenzar a minar. En este hogar no vamos a tales lugares, en este hogar no frecuentamos los cines, en este hogar no vamos. Necesitamos aprender a decir no. Pero los hijos dicen, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de malo si todos van y otros van? No, porque Dios dice que no, para que la casa no se mine. En la palabra de Dios encontramos muchas veces que Dios nos ordena no hacer esto, no hacer aquello. Dice la Biblia, no mentirás, no os unáis en yugo desigual, no améis al mundo, no cometerás adulterio, no dejando de congregarnos, no. Y cada vez que Dios nos dice que no, no es porque Dios sea un Dios malo, no, porque Dios quiere y desea lo mejor para nosotros y Dios quiere protegernos. Esos no que Dios nos prohíbe son como una cerca a nuestras vidas para que la casa no se mine y para que el ladrón no entre y destruya el hogar. Pero ¿cómo necesitamos aprender a decir no? Un día Dios nos llamará a cuentas como llamó a cuentas a Elí, porque Elí, dice la Biblia, que era el sacerdote y tenía hijos, y sus hijos eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios y hacían cosas perversas, porque Elí no se paró firme y no dijo, no, aquí no se permite, eso desagrada a Dios. Y mire lo que dice en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y note lo que dice, y él no los ha estorbado. Pero si el padre supiese, dice el versículo,
Elí sabía que sus hijos no andaban bien, que sus hijos andaban haciendo lo malo. Elí sabía que la casa se estaba minando, pero él no hizo nada. Dice, no les estorbó el pecado. En este hogar no se toma cerveza porque somos cristianos. En este hogar no se hablan malas palabras. En este hogar se tiene que hacer lo que es correcto. ¿Por qué? Si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Hay cosas, dije, que no se deben permitir en la casa para que no se mine. Si el padre supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Quizás el ladrón ya entró o está entrando en la casa y no nos hemos dado cuenta. La casa se mina, vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen los dolores de cabeza, vienen las situaciones difíciles a nuestra vida. Solo ¿sabe por qué? Porque el padre no sabe, no conoce de Dios, no conoce su palabra. Porque el padre no está velando, por no conocer no vela, y porque el padre está permitiendo cosas que no son correctas y el diablo está haciendo destrozos, estragos en la vida de la familia. Pero si el padre de familia supiese. 3 cosas para que la casa no se mine. Número 1, necesitamos saber. ¿Saber qué? Saber de Dios, saber su palabra. Número 2, necesitamos velar. Hay un enemigo que quiere entrar y minar. Y necesitamos estar velando, despiertos, vigilando. Y número 3, necesitamos no dejar que la casa se mine. Conclusión, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está el hogar? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo está la esposa? ¿Cómo está el esposo? Hay algo que está minando el hogar, la casa, la familia. Es tiempo de arreglar lo que está minando, lo que se está echando a perder. No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando sabemos que la casa se está minando. Vienen los problemas, vienen las dificultades, viene el tiempo difícil. Es tiempo de velar y no dejar, no permitir que la casa se mine. Y si el ladrón ha entrado y ha minado, nunca es tarde para arrepentirnos, pedirle a Dios que nos ayude, que nos perdone y empezar a vigilar, a conocer y a no permitir que la casa siga minando. Que Dios nos ayude y que su casa y que mi casa no se mine. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta noche por su palabra que